Este es el pequeño relato de un gran comercio. La historia del tráfico de mercancías a través del Océano Atlántico entre España y América durante los siglos XVI y XVIII. 300 años que cambiaron la economía, la sociedad y el medio ambiente en dos continentes, en ocasiones de forma dramática y definitiva. El río Guadalquivir es un buen lugar para comenzar nuestro viaje al pasado. Sobre las aguas turbias de su desembocadura se deslizó el comercio colonial a lo largo de 2 siglos. Al menos mientras Sevilla conservó el monopolio de ese comercio. Por aquí subían los tesoros del Nuevo Mundo, el oro y la plata, acompañados por el tabaco, el cacao y los revolucionarios tintes americanos. Desde España también se enviaron a Indias productos como tejidos, hierros, papel, vinos y aguardientes, libros. Fue un comercio, o mejor dicho, un sistema comercial cerrado, centralizado y exclusivo, conocido como la Carrera de Indias. Los mecanismos de su funcionamiento tardaron en madurar, hasta llegar a su máximo esplendor a mediados del XVIII. Aquellos fueron los años brillantes del comercio colonial. Comercio atlántico significa viaje, y seguimos a ese mercante que remonta el río Guadalquivir para alcanzar Sevilla, en el corazón de Andalucía. Los galeones y navíos que llegaban de América utilizaban este pequeño tramo del río Guadalquivir, al lado de la Torre del Oro, para descargar los tesoros que traían en sus bodegas. También desde aquí zarpaban los pasajeros rumbo al Nuevo Mundo, acompañados por los productos que se necesitaban al otro lado del océano. Una vieja frase decía que Sevilla era una parte de España más grande que toda España. Así fue. La ciudad y su puerto fluvial mantuvieron la exclusividad del comercio con Indias a lo largo de 2 siglos y medio. Sevilla fue la capital de Europa. Las relaciones con Indias tuvieron como protagonistas a la Casa de Contratación y al Consulado de Mercaderes. 2 entidades representadas por este sobrio edificio. La antigua lonja de comerciantes, levantada a finales del siglo XVI por Juan de Herrera, el mismo arquitecto que construyó el Escorial. Por decisión de Carlos III, es el Archivo General de Indias, donde se guardan todos los documentos relacionados con la administración española en América. El archivo no es tan solo el ordenado almacén para más de 43.000 legajos que llegan a ocupar 9 kilómetros de estanterías. Antes que nada, es la memoria colectiva meticulosa y detallada de las relaciones entre España y la América hispana. Y el relato contable del comercio colonial. Aquí hay una muestra de la cartografía conservada en el archivo. Es una carta del Mar Caribe dibujada en el siglo XVII. Justo en medio del mapa aparece la isla de la Hispaniola. Hasta allí iremos, siguiendo las rutas del comercio colonial. Sabemos bastante de la carrera de Indias y el comercio colonial, pero no lo sabemos todo. Lo que conocemos bien es la organización de los viajes. Por ejemplo, las rutas que seguían, reflejadas en la primera página de nuestros pasaportes, donde aparecen las naos cruzando el Atlántico. Eran 2 o 3 meses de viaje para los pasajeros y las cargas, impulsados por la naturaleza en forma de vientos y corrientes marinas. Podemos seguir el recorrido de nuestro avión a través de las pantallas. Una de estas pantallas nos va a servir para conocer las rutas usadas por el comercio colonial.
A la ida, los navíos hacían escala en las Islas Canarias para prepararse antes del gran salto. Luego se dejaban llevar por los vientos alisios. Al divisar tierras americanas, la flota se dividía. La llamada flota de tierra firme navegaba hasta Cartagena de Indias y Panamá. La flota de Nueva España llegaba hasta el puerto mexicano de Veracruz. Otros se dirigían hasta la lejana Argentina o a las islas del Caribe. Para regresar a España, todos los buques se citaban en La Habana y partían juntos aprovechando la corriente cálida del Golfo. Estamos llegando. Nuestro viaje ha durado 8 horas en lugar de 3 meses. Una vez en Santo Domingo, nos dirigimos al barrio colonial. Muchas de estas casas datan del siglo XVI y las calles y rincones nos recuerdan a cualquier pueblo de Extremadura o Andalucía. La población creció mientras el comercio entre la península y las Indias apenas existía. La verdad es que se esperaba que los colonos pudieran autoabastecerse, sobre todo que consiguieran comida para sobrevivir. La isla de la Hispaniola se convirtió entonces en una especie de jardín de aclimatación, de vivero para especies vegetales traídas desde España. Se plantaron casi todas las existentes en la península, desde frutas y verduras hasta cereales y garbanzos, pasando por el azafrán y la hierbabuena. Algunos frutales, como los naranjos y limoneros, tuvieron tanto éxito que invadieron los valles del centro de la isla, hasta tal punto que la producción de zumo de naranja es una rentable industria en República Dominicana. Si la aclimatación de las plantas europeas fue difícil, la de los descubridores lo fue más. Se encontraron con un continente extraño y deslumbrante, un mundo al revés. Las civilizaciones aborígenes desconocían la rueda, los molinos, los caballos, el ganado vacuno y las ovejas. Puede decirse que vivían en una economía de subsistencia del día a día. Los españoles introdujeron técnicas europeas en la construcción, como estas bóvedas y estos arcos de medio punto. Pero sobre todo instauraron otro sistema económico y social con el trabajo obligatorio en huertos y haciendas, la idea del beneficio, las tasas y los impuestos. La economía de mercado, en definitiva. La colonización humana fue brutal y las culturas americanas dieron un salto de 1000 años en muy pocas décadas. La tierra también cambió. Conforme avanzaba la conquista de nuevos territorios, los bosques se talaban para conseguir madera como combustible y plantar grandes extensiones con nuevas especies vegetales como el trigo, la caña de azúcar o el plátano, introducido desde Canarias. Pasó un siglo antes de que Indias contara con suficiente población peninsular y criolla que justificara un comercio regular. Entonces, a finales del siglo XVII, surgió un sistema comercial con las colonias llamado mercantilismo. El mercantilismo y su regla básica de que no deben permitirse industrias en las colonias llegó a España en el siglo XVIII. Esta balanza nos servirá para saber cómo funcionaba el sistema. A la derecha está el platillo de los productos importados desde Indias. A la izquierda, el de las exportaciones españolas y europeas. Ahora vamos a llenarlos. Desde Indias llegaban materias primas, sobre todo de origen vegetal, y difíciles de conseguir en los campos de España. En primer lugar,
nuevos productos para teñir tejidos, como el rojo cochinilla, el palo de Campeche, el anaranjado del achiote y el azul añil. Le seguían las pieles de vacuno y algunas especias, pero lo más importante fue el azúcar de caña, el cacao y las hojas del tabaco. Vamos a ver y tocar los productos importados desde Indias. Cada mes de febrero, la Ópera de Viena se transforma para celebrar el baile de las debutantes. Pero no estamos en Austria para escuchar el vals, sino en busca de la elegancia centroeuropea. No nos sorprende que la totalidad de los caballeros aquí reunidos vistan de riguroso negro. Tenemos muy asumido que la etiqueta obliga a escoger este color para ocasiones tan especiales. Desde estos cuadros, reyes, reinas y nobles españoles parecen querer transmitirnos una imagen de sobriedad y austeridad. Pero nos están engañando. Estas damas y caballeros en apariencia tan serios y enlutados teñían sus trajes de color negro usando el tinte natural más caro y lujoso del mundo. Así que, desde hace 500 años, vestir de negro azabache pasó a ser el símbolo del lujo. El responsable de este cambio social, de que estos fracs sean negros, fue la carrera de Indias y un tinte americano llamado palo de Campeche, palo de tinte o simplemente palo. Nos vamos a Palizada en el Golfo de México en su busca. Este caudaloso río se llama Usumacinta. Por toda esta zona crecía abundante y salvaje el palo de tinte, la madera milagrosa que vistió el poder en Europa durante casi 300 años. Para encontrarlo, buscamos un pueblo llamado Palizada, plantado en medio de las ciénagas de Campeche. Se llama así porque estaba rodeado de bosques de palo y a los españoles no se les ocurrió mejor nombre cuando empezaron su explotación en el siglo XVI. Llegamos a Palizada después de un viaje de 4 horas. La iglesia del pueblo es de estilo colonial y está pintada con el tono malva que el palo ofrece de forma natural. Las calles son rectas y tranquilas. Los 8.000 habitantes de Palizada llevan una vida apacible basada en la agricultura, algo de pesca en el río y sobre todo la ganadería. Instalado a orillas del río del mismo nombre, el pueblo está formado por casas que parecen haber llegado directamente desde el corazón de Europa. Porque los tejados, con esas formas y cubiertos con semejantes tejas, son cualquier cosa menos mexicanos. La razón es que hace siglos los veleros llegaban desde Europa hasta estas orillas remontando el río desde la laguna de Términos. Como lastre para estabilizarse al cruzar el Atlántico, los barcos traían en el fondo de las bodegas trozos de pizarra y tejas belgas o de Marsella. Una vez empalizadas, las tejas eran desembarcadas y el espacio que dejaban libre era ocupado por el palo de tinte. La consecuencia es que las tejas marsellesas todavía cubren muchas de las casas de Palizada. El palo de Campeche, ya lo habrán adivinado, es un árbol tropical. Podría haberse trasplantado a Europa como sucedió con el ficus o la araucaria. Pero fue imposible. Le gusta vivir en las marismas encharcadas bajo un calor asfixiante. Si hacemos caso a este grabado del siglo XVIII, miles de hectáreas en torno a Palizada estaban cubiertas por los bosques del palo. Pronto comprobaremos que ya no es así. Al borde del río nos preparamos para buscar árboles del tinte
con la ayuda de un mapa y contando con la colaboración de todo el pueblo. Allá. Todo esto es pura laguna. Empalizada es todo un acontecimiento que un equipo de televisión venga para revivir la época dorada del palo. Salimos a bordo de 2 lanchas guiados por el señor Espinosa, historiador de Palizada, y acompañados por medio ayuntamiento. Nos dice que a 1 hora y media de navegación río abajo podemos localizar algunos árboles. Unos pocos porque la explotación fue tan intensa que hoy cuesta mucho encontrar ejemplares. Antes de ser descubierto el palo en el siglo XVI, el negro principesco europeo se había logrado calcinando polvo de marfil. Como ya se puede suponer, semejante tinte estaba solamente al alcance de los más ricos y poderosos. El palo era un tinte sorprendente. La madera pulverizada desprendía un color malva en el agua que con solo verter unas gotitas de limón se transformaba en rojo anaranjado. Por el contrario, si se añadía el complemento adecuado, como el alumbre, se transformaba en el negro más hermoso y duradero, resistente a cientos de lavados. Por fin llegamos. Es mediodía y nos caen encima 43 grados de temperatura. La atmósfera está saturada de humedad y de mosquitos zancudos. Pero estamos en un diminuto bosquecillo de Morus tinctoria, de palo de Campeche, en la misma orilla del río. No es un árbol esbelto. Se parece más a un gran arbusto. Casi no tiene hojas. Pero eso no tiene la menor importancia porque lo valioso es su madera, tan densa y dura como la caoba. Al cortar uno de los troncos, el palo nos enseña su secreto. El núcleo interior está teñido de color rojo sangre porque contiene grandes cantidades de un pigmento llamado hematina. Y luego esto se pela, se le quita toda esta corteza y el tinte es puro corazón, esto es corazón. La explotación comercial del palo de tinte resultó muy fácil. Bastaba con cortarlo, descortezar el tronco y llevarlo en barco hasta el mar por vía fluvial. Una vez en la costa, la laguna de Términos era el lugar perfecto para hacer el embarque. Cuesta pensar que durante 30 años del reinado de Carlos III, desde esta ciudad se enviaron hasta Cádiz más de 12 millones de kilos de la madera prodigiosa. De aquello no queda nada. Como mucho, algunas viejas fotografías del siglo XIX, donde pueden verse hileras de veleros llegados de Europa, atracados a los muelles de Carmen en espera de su cargamento de palo. En Indias, los españoles no solamente descubrieron el negro profundo del palo de tinte, sino muchos otros colorantes y pigmentos que revolucionaron el universo del color en Europa. Aquí hay una pequeña muestra: muitle, saúco, guamúchil, cúscuta, aguacate, aile. Pero solo unos pocos escogidos, como este añil o la cochinilla, llenaron las bodegas de la carrera de Indias. La importancia de los tintes fue de tal calibre que una gran nación americana debe su nombre a un árbol cuya madera tenía el poder de teñir con el rojo de una brasa incandescente. Por eso se le llamó palo de la brasa o brasilete. Y el lugar donde crecía con más abundancia fue bautizado como el Brasil. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, fueron sorprendidos por los colores que usaban los indígenas. Los rojos encendidos,
Los azules brillantes y los luminosos naranjas con los que los nativos teñían sus ropas nada tenían que ver con los colores europeos. Desde el momento en que los maravillosos colores americanos empezaron a llegar a Sevilla, la forma de teñir en Europa cambió profundamente. En algunos casos, semejantes cambios significaron la ruina más absoluta. Por ejemplo, el azul intenso del añil americano sustituyó por completo al azul europeo que se obtenía desde siempre gracias a una planta llamada pastel. Nos acercamos hasta el sur de Francia para conocerla. Estamos en pleno centro de Toulouse. Hoy es día de mercado en la plaza del Ayuntamiento, en el Capitol. Un recuerdo de tiempos medievales, de cuando la actual Toulouse, la ciudad de la tecnología aeronáutica, no era nada más que una sencilla capital agrícola. Alrededor de la gran plaza se abren las callejuelas del barrio de Saint-Rome y vamos a recorrerlas para que nos hablen de una vieja historia. Es la historia del colorante azul obtenido con las hojas de un arbusto llamado Isatis tinctoria. En medio de un laberinto de calles estrechas siguen en pie los vestigios de un mundo de lujo y riqueza, el de los comerciantes del azul pastel, los poderosos pasteleros. Para encontrar su recuerdo nos dejamos guiar por Henri Lambert, el último de los pasteleros que, como debe ser, siempre viste íntegramente de color azul pastel. Henri nos invita a trepar por las escalinatas de su torreón para asomarnos a los tejados del viejo Toulouse. Allí nos aparece un paisaje de torreones renacentistas. Cada una de esas torres denuncia la presencia de una gran mansión. Casi todas son palacetes de los comerciantes del pastel. Si descendemos por este torreón, desembocamos en la residencia particular del caballero don Pedro Assessat, uno de los grandes pasteleros de Toulouse. Fue tan poderoso que llegó a tener oficinas de venta en Bilbao, en Pamplona y en San Sebastián. Assessat dejó una muestra de su solvencia económica en el lujo de la mansión y tuvo el buen gusto de no olvidar de dónde venía tanta fortuna. Por eso representó las hojas de la planta del pastel talladas en las consolas que sujetan los balcones. Regresamos al Palacio del Faux. En su planta baja hay abierta una tienda muy especial donde Henri y su mujer Denise muestran y venden productos relacionados con el azul pastel. Todos estos tejidos y objetos han sido teñidos con el colorante medieval. Es el renacer del viejo azul de Europa después de la hecatombe que supuso la invasión del azul añil traído desde Indias. El protagonista de esta resurrección está cerca del pueblo de Lectoure, a 1 hora de viaje desde Toulouse. A las afueras del pueblo se levantaba un antiguo batán de cueros, una curtiduría abandonada. Henri Lambert dedicó mucho esfuerzo para reconstruir el edificio hasta transformarlo en una fábrica de tintes. Volver a fabricar el azul pastel necesitó de años de trabajo y ensayos que tienen mucho de alquimia medieval. Verdaderamente, obtener el azul a partir de las hojas del arbusto tiene grandes dosis de magia. Henri ha recurrido a una técnica del siglo XVIII que acorta sensiblemente el viejo sistema de fabricación que llegaba a durar hasta 2 años. Después de recoger las hojas de la planta, Henri las sumerge en agua caliente donde permanecen macerando varias horas. El líquido obtenido es mezclado con un puñado de cal. Luego es oxigenado durante el tiempo adecuado mediante el sistema de hacerlo circular por una fuentecilla y dejar que el contacto con el aire cambie sus propiedades.
El resultado es una sopa de tonos verdosos y algo amarillentos sobre la que flotan espumas azuladas. El potingue está listo para ser usado. Parece increíble que este caldo verde sea capaz de teñir un tejido de azul, pero así es. La transformación del tono verdoso en azul es un milagro que dura 5 segundos. En realidad, las hojas del arbusto Isatis solamente contienen un precursor del color. El resultado final se debe a la veloz oxidación en el aire de ese precursor. Pero el añil de Indias, más intenso, terminó por inundar Europa, destruyendo el universo del pastel. De nada sirvió que en Francia calificaran el añil como tinte infernal y que el rey Enrique IV prohibiera su empleo bajo pena de muerte. A mediados del siglo XVIII, el empleo del añil fue oficialmente autorizado en Francia y la riqueza pasó de Toulouse hasta puertos como Marsella, Burdeos o Nantes, dedicados a importar el añil desde Cádiz. Pero ¿quién era y qué tenía el azul del Nuevo Mundo para despojar al sur de Francia de siglos de riqueza? Regresamos a México, concretamente a la ciudad de Taxco, en las faldas de la Sierra Madre. Nada más llegar nos sentimos atraídos por el compás de una música cadenciosa y sensual. En el centro cultural de la ciudad hay clase de baile. Las faldas de estas mujeres mexicanas están teñidas con el azul maya. Este es el azul de Indias. El baile del añil se empieza a animar. Están pisando fuerte. El taconeo de los danzantes fue como el anuncio ruidoso de la sentencia de muerte para el azul pastel. Porque añadiendo distintos mordientes y jugando con los tiempos de cocción, el añil es capaz de ofrecer toda esta gama de azules. Al sur de la ciudad mexicana de Oaxaca, cerca de Coyotepec, artesanos del textil continúan tiñendo las madejas de lana con el añil. En pocos segundos, las madejas sumergidas en la sopa verdosa se vuelven azules en cuanto quedan expuestas al aire. ¿Cómo fue posible la victoria comercial del añil sobre el pastel? Hay muchas razones. En primer lugar, las hojitas de la indigofera contienen más precursores de azul que las del pastel, por lo que se necesita menos materia prima. Sus azules son más intensos porque aportan un ligero toque de rojo. Además, la mano de obra en América era infinitamente más barata que en Europa, y el colorante podía emplearse sin apenas preparación. Entretanto, el poderoso color rojo iba a sufrir otra convulsión gracias a la carrera de Indias. En el estado de Oaxaca visitamos el rancho La Nopalera, uno de los escasos lugares de América Central donde todavía se cría la cochinilla. Su responsable se esfuerza por mantener viva la tradición del rojo cochinilla, conocido durante la carrera de Indias con el nombre de grana, por el tono granate que proporcionaba. Aquí se siguen todos los pasos para infectar los nopales con el inofensivo parásito. Se emplean una especie de nidos tejidos con palma, donde se introduce una hembra. Sus crías emigrarán desde el nido hasta los nopales, infectándolos. Porque la cochinilla es un insecto que se dedica a chupar la savia del nopal. Desde que la cría anida hasta que se cosecha, ¿cuánto tiempo pasa? 3 meses. A los 3 meses ya se puede cosechar. Ya se puede cosechar. Y se pone a secar. Ya una vez que se cosecha, se pone a secar Sí. para entonces ya almacenarla, ¿no? Y ya almacenada hay registros de cochinilla por 100 años. No pierde sus propiedades. Si agarramos una cochinilla, la ponemos aquí en la mano. Aquí podemos ver. Es todo tinte el interior, es una bolsa de tinte carmínico. Claro, el color
lo produce el insecto a través de lo que chupa del nopal. ¿Sí? No es su sangre. Los insectos no tienen sangre. Entonces, este color al insecto le sirve como un mecanismo de defensa para evitar que algún microorganismo la vaya a atacar. Bajo el fuerte sol de México, estos animalitos se transformarán en extrañas piedrecillas de brillo plateado que pueden ser utilizadas durante cientos de años para teñir. Los clientes extranjeros, franceses, ingleses o flamencos, estaban desconcertados. Pensaban que se trataba de un sorprendente mineral sin sospechar que las piedrecitas que se transformaban en polvo granate al ser molidas eran en realidad insectos resecos. En todo caso, la fuerza del nuevo rojo encandiló a los ingleses, los grandes rivales de España en el Atlántico. Los ejércitos británicos, con sus casacas teñidas de rojo, necesitaban la cochinilla y fueron grandes consumidores. Dicen que el ejército inglés vestía de rojo porque así quedaba disimulada la sangre de las heridas y las tropas conservaban la moral en el combate. De ser cierto, la cochinilla tuvo mucho que ver con la formación del Imperio Británico. Los artesanos del estado de Oaxaca siguen tiñendo con la grana. Utilizan calderos de agua caliente donde disuelven la cochinilla recién molida. Esta es una tintorería familiar y artesanal, donde la intensidad del rojo se calcula a ojo, añadiendo más o menos limones en la mezcla. Y este es el resultado. Desde el rosa y el naranja pálido hasta el granate más oscuro, la grana ofrecía toda la gama posible del rojo a los tintoreros de España y del resto de Europa. Los productos tintorios que acabamos de descubrir apenas han llenado la balanza del comercio colonial, como tampoco fueron capaces de llenar las bodegas de los navíos, porque había otras mercancías igualmente valiosas que empezaban a hacer furor entre la sociedad europea. Cochinilla, añil, achiote y palo de tinte representaron un escaso 10% del volumen de las mercancías americanas desembarcadas en Cádiz y Sevilla. Eso quiere decir que nos falta lo más importante: el cacao, el azúcar de caña, el tabaco y la vainilla. Estamos en México y esto es Papantla, la ciudad que perfuma el mundo. En la plaza mayor de la ciudad, los voladores comienzan un elaborado ritual antes de trepar por un mástil que se levanta hasta los 25 metros de altura. No piensen que estos señores son acróbatas que distraen a los turistas. Muy al contrario, sus gestos forman parte de tradiciones religiosas aztecas anteriores a la llegada de los conquistadores españoles. Una vez llegados a la minúscula plataforma colocada en la cima, el supuesto sacerdote envía plegarias a los 4 puntos cardinales y a los 4 vientos. Las cuerdas anudadas a los tobillos se desenroscan despacio en un descenso que desafía la gravedad. El vuelo ritual, lento y majestuoso, podría servir para esparcir en la atmósfera caliente de la mañana uno de los aromas más intensos del Nuevo Mundo, el producido por una orquídea llamada vainilla. Y resulta que Papantla es la capital mexicana de la vainilla. Por eso sus vecinos dicen que desde su ciudad se perfuma el mundo. Estas chicas son las reinas de la ceremonia y se han vestido de gala para admirar a los voladores.
Los delicados encajes que las protegen del fuerte sol son un recuerdo de las maravillas textiles que Europa envió al Nuevo Mundo a bordo de la carrera de Indias. Al lado de los encajes, trenzadas en forma de diademas y pendientes, las oscuras semillas de la vainilla podrían representar las especias y otros tesoros vegetales que América ofreció a Europa. Encajes y vainillas. Sin pretenderlo, las reinas de la belleza de Papantla son un símbolo del comercio colonial. Los danzantes aéreos se acercan al suelo trayendo hasta la tierra las bendiciones arañadas al cielo. La ceremonia ha terminado y nosotros nos vamos en busca de la especia que ha dado a Papantla tanta fama como sus voladores. En las colinas que rodean la ciudad nos espera Víctor Vallejo. Víctor es un cultivador de vainilla y nos guía a través del laberinto verde de su plantación. Comprobamos que la orquídea es una sencilla liana que puede alcanzar los 15 metros de altura, si encuentra un árbol que le sirva de soporte. En la plantación, Víctor ha reproducido el ambiente de un bosque húmedo tropical, sujetando las cintas vegetales a un emparrillado de estacas y alambres. Aquí hay una flor de vainilla. Es muy discreta, sin apenas color y sin el menor perfume. Para colmo, sus pétalos se abren durante menos de 8 horas un solo día del año. El fruto, lo que se convertirá en la futura vainilla, es el tallo de la flor que empieza a engordar lentamente después de la fecundación. Víctor no comercializa directamente sus vainillas, porque de ese trabajo se encargan en un secadero cercano a la plantación. El aroma embriagador de la vainilla fue todo un hallazgo para los europeos, y con gran diferencia fue la especia más abundante en los cargamentos de las flotas. Aunque ahora se exportan al mundo entero envasadas al vacío, hace 300 años las oscuras vainas viajaban en las bodegas de los buques formando mazos como este. Se calcula que en los años más brillantes del comercio colonial español, a lo largo del reinado de Carlos III, se desembarcaron en Sevilla más de 30 millones de vainas de vainilla. La pregunta es, ¿para qué se empleaba tanta vainilla en España y en Europa? Pues fundamentalmente para dar más aroma y sabor al chocolate. Desde Papantla nos vamos a la ciudad de San Francisco, al norte de República Dominicana, para encontrar la materia prima del chocolate, el cacao. Para quien no ha estado nunca en medio de una plantación de cacaoteros, lo primero que sorprende es la frescura ambiente y los sonidos amortiguados por la vegetación. Los frutos multicolores del cacao brotan directamente de los troncos y de las ramas más gruesas. El cacaotero es un árbol pequeño y laborioso que nunca descansa. Florece y crea frutos, las mazorcas, a lo largo de todo el año. Su tesoro está en el interior de las mazorcas, bajo la forma de 30 o 40 granos del tamaño de una alubia grande. Una especie de haba recubierta por una pulpa pegajosa y blanquecina. El sabor de la pulpa es dulce e intenso. Apenas se puede percibir el aroma a cacao. El secreto para despertar ese sabor está en el tratamiento que reciben los granos en cuanto son extraídos de las mazorcas. Tras una corta fermentación, las habas se llevan hasta estos secaderos. Allí se extienden sobre el suelo, donde son revueltas durante varios días, con rastrillos o directamente con los pies, hasta que pierden la mitad de su peso. El sonido que producen nos dice que estas habas ya están preparadas para ser comercializadas.
En el barrio industrial de San Francisco, las habas de cacao que llegan desde la plantación van a ser seleccionadas, cribadas y ensacadas. Antes es importante analizar su calidad abriendo unas cuantas. Parece un contable manipulando monedas. Efectivamente, las habas del cacao fueron una moneda de alto valor en la América precolombina, especialmente en la cultura y la economía de los aztecas. Con 10 de estas habas se compraba un conejo. Con 100 podía obtenerse un esclavo. Viendo manipular los granos, recordamos una frase de la España del siglo XVI sobre el cacao. Oh, feliz moneda, no es solo una bebida útil y deliciosa, sino que además no permite la avaricia, ya que no puede conservarse largo tiempo. Los granos llegan al almacén y son conducidos por cintas hasta máquinas cribadoras que los seleccionan por tamaños y eliminan impurezas. Los relatos del comercio indiano cuentan que en el siglo XVII un navío holandés apresó a un mercante español que iba camino de Sevilla. Durante el saqueo pirata, los holandeses se toparon con varios sacos que contenían habas de cacao. Los tiraron por la borda con repugnancia, pensando que eran cagarrutas de cabra y que los españoles estaban mal de la cabeza por transportar semejante porquería. No podían imaginar el valor que encerraban estos granos celestiales. En la última fase de la carrera de Indias, ya entrado el siglo XVIII, el chocolate fue un acontecimiento social en Europa, hasta tal punto que las flotas desembarcaron en los muelles de Cádiz más de 70 millones de kilos de cacao a lo largo de 30 años. El chocolate, la mezcla de cacao, azúcar y alguna especia, fue un rotundo éxito económico para las flotas y los comerciantes, porque también fue un gran éxito social. Hace 3 siglos no había hogar, ya fuera en Indias o en España, que no tuviera uno de estos artefactos. Una chocolatera para calentar, agitar y servir el chocolate. Y no había dama de calidad que no empleara una de estas mancerinas de porcelana para sujetar bien la taza al plato y evitar tirarse el chocolate encima del vestido. Chocolate muy caliente, algo espeso y desde luego muy endulzado con azúcar de caña. La historia reconoce que el primer plantón de caña de azúcar fue traído por Cristóbal Colón a la isla de Hispaniola, la actual República Dominicana. Viajamos hasta la región de San Pedro de Macorís, a unos 70 kilómetros de Santo Domingo. Toda la zona es una llanura cubierta por miles de hectáreas azucareras que forman un paisaje monótono donde es fácil perderse. Cortada una por una a golpe de machete, la escena nos hace retroceder hasta las vegas de China y del Asia Central, desde donde la caña llegó a España traída por los árabes hacia el siglo X. Durante la temporada de cosecha, un rosario de camiones y trenes recorren el sureste de la isla dominicana, desde los ingenios hacia los trapiches o molinos encargados de extraer el jugo azucarado de la planta. El trapiche que procesa la caña se llama El Porvenir y está casi en el centro de San Pedro. Esto es el trapiche El Porvenir y su gran chimenea. El trapiche es antiguo. Fue construido hace 134 años y sigue siendo capaz de engullirse más de 3.000 toneladas de caña al día. Como queremos ser organizados, empezamos la visita desde el principio. Nos guían directamente hacia la máquina moledora, porque un trapiche no es otra cosa que una trituradora de caña. O mejor dicho, es como una gran exprimidora.
El zumo de las cañas chorrea por entre los engranajes, impregnando el ambiente con el aroma dulzón de la sacarosa. Esta máquina centenaria trabaja 6 meses seguidos durante las 24 horas del día. Justo lo que dura la campaña azucarera. Luego descansa otros 6 meses y los hombres se dedican en ese tiempo a repararla y mantenerla. En medio de tanto azúcar, debemos estar absorbiéndolo por la piel. Otros completan el endulzamiento mordisqueando trozos de caña. Escuchamos una respiración, una especie de suspiro rítmico. El trapiche respira, está vivo. Parece un ser alimentado sin pausa y aparentemente insaciable. Pero cuando la caña entra en sus entrañas con demasiada rapidez, jadea y protesta rebufando entre silbidos. Nos ocupamos del guarapo, que es como se llamaba al zumo de caña durante la carrera de Indias. El zumo de la caña se lleva a depósitos donde cristaliza formando granos de azúcar. Las flotas no daban abasto para suministrar la bebida de moda en el siglo XVIII y dar alegría a locales como este. Porque gracias al chocolate, en todas las grandes capitales europeas surgieron chocolaterías y elegantes salones donde degustar la bebida de moda. Si permitieran fumar en este local, podríamos consumir al mismo tiempo los 3 grandes productos de la carrera de Indias. Porque después del cacao y el azúcar, nos falta la otra gran mercancía colonial, el tabaco. El chocolate está hirviendo. Mejor, así nos vamos habituando al calor que nos espera. Estamos de vuelta en República Dominicana, concretamente a los campos que rodean la ciudad de Santiago de los Caballeros. Las montañas que vemos al fondo son la Sierra Norte. Detrás nuestro se extiende la región del Cibao, donde prosperan las plantaciones de tabaco dominicano. Es el mes de mayo y el aire está lleno de los chasquidos de las hojas al ser arrancadas a mano. Cuando los españoles llegaron a Indias, el tabaco era tan apreciado y utilizado por los aborígenes de América que solo les faltaba alimentarse con él. Era medicina para todo uso, ahuyentador de insectos y malos espíritus, salvoconducto, nexo de unión entre el cielo y la tierra, instrumento para declarar la guerra y la paz, estimulante y tranquilizante. Entramos en el rancho para ver cómo se tratan las hojas recién cortadas. El procedimiento es anudar las hojas por los tallos y ensartarlos en cuerdas. Es un sistema de preparación para el secado bastante primitivo, pero fue usado durante la carrera de Indias. El envío a Europa de estos manojos fue aumentando hasta el punto de hacer del tabaco uno de los principales géneros del comercio. Acudimos a la factoría que se levanta a las afueras de Santiago de los Caballeros para seguir el proceso completo de elaboración a mano de un cigarro puro. Primero se toma un puñado de hojas para formar las tripas. Ni muchas ni pocas. Las justas para el tamaño de puro que se está elaborando en ese momento.
El cálculo de la cantidad apropiada se basa en la experiencia y en la sensibilidad de las manos. La segunda capa, formada por una hoja grande y flexible, abraza toda la tripa y la retiene con la ayuda de una maquinilla. Un corte seco para adaptar la tripa al tamaño deseado, y se deja el resultado dentro de la prensa durante unos minutos. El siguiente paso es delicado, porque la primera capa, la que verá el cliente y resbalará entre sus dedos, proporcionará casi la mitad del aroma. Manos expertas manipulan una hoja sin tacha ni fisura, dando los cortes necesarios hasta envolver completamente el cigarro. Todo el proceso ha durado menos de un minuto y nos informan que cada equipo de esta sala hace unos 500 cigarros al día. Aunque las flotas de Indias trajeron a España algunos cigarros confeccionados, la verdad es que el tabaco cruzó el Atlántico mayoritariamente en forma de hojas. Por eso, más que los cigarros, nos interesa ver cómo se continúa confeccionando fardos con las hojas de tabaco secadas y curadas. La carga rumbo a España está prácticamente completada. Hasta ahora, hemos conocido las materias primas que llenaron uno de los platillos en nuestra balanza del mercantilismo, el de los productos coloniales que, en casi su totalidad, eran de origen vegetal. Nos queda ver de cerca y analizar el contenido del otro platillo, el que la industria española y europea supo llenar a lo largo de 300 años de tráfico con miles de productos manufacturados. En el platillo de la izquierda aparecen los productos y manufacturas europeas y españolas que se exportaban a Indias. Están el vino y el aceite, las aceitunas y los frutos secos. Pero sobre todo, una gran abundancia de textiles en forma de piezas de tejido, ropa confeccionada, tiras de encajes o cintas de seda de todos los colores. Puede asegurarse que la mitad de las mercaderías que el comercio colonial desembarcó en América fueron ropas y textiles. Esta tienda, abierta en el ensanche barcelonés, podría parecerse a los almacenes de Sevilla o de Cádiz, preparando la partida de la flota. La variedad de telas enviadas a Indias produce mareo. Paños, bayetas, lienzos, lonetas, sargas, ruanes, hipreses, presillas. ¿Quieren más? Porque hay docenas. Solamente de seda hablaríamos de espumillas, tafetanes, baratos, muselinas, picotes, satenes, damascos, tejidos de seda o de lana, de lino o algodón, lisos, estampados o bordados, tejidos caros, si eran azules, rojos, amarillos o estaban teñidos con el negro de Campeche, y tejidos baratos si eran marrones, pardos o grisáceos. A poca distancia de la tienda de telas, visitamos un negocio de pasamanería, porque no se puede comprender el vestuario de hace 300 años sin estos adornos y galones enmarcando escotes, rematando mangas y rodeando cinturillas. Como tampoco era posible vestir como es debido los salones de una mansión colonial sin echar mano de cordones y borlas para sujetar los cortinajes. Pero estos son tejidos actuales y queremos ver cosas auténticas. Para eso nos vamos hasta Tarrasa, a media hora de Barcelona, porque en su Museo del Textil se conservan tejidos que tienen varios siglos. Hay 20.000 referencias que son 20.000 fragmentos de historia.
Los almacenes son asépticos archivadores y cajones donde duermen trocitos de arte sobre un mullido colchón. No se han podido conservar grandes paños, sino lo que hoy llamamos retales, aunque son retales únicos, bordados con hilos de plata y de oro sobre seda natural. Tampoco faltan los damascos y las indianas estampadas barcelonesas que tanto influyeron en el posterior desarrollo de la industria textil de Cataluña. Ahora vamos a buscar ropas y adornos. En realidad, si las piezas de tela viajaban a Indias para ser puestas en manos de costureras y sastres, la ropa confeccionada y los complementos eran un producto de exportación de alto valor. Empezando por los zapatos y por las medias, elemento indispensable en el vestir de los siglos XVII y XVIII. En Tarrasa se conserva una buena colección. Seguimos con los bolsillos y faltriqueras que toda dama debía llevar consigo. Comparados con los bolsos actuales, donde la mujer del siglo XXI pasea media vida, en estas piezas no cabría ni un teléfono móvil. Pero no hacía falta, bastaba con tener sitio donde guardar el rosario, un pañuelo perfumado y unas cuantas monedas. Por fin abrimos los cajones de la indumentaria y aparece el lujo. Si buscábamos trajes, chaquetas y casacas, tenemos ocasión de admirar los elementos más valiosos del comercio indiano. Los destinados a los más altos funcionarios de la corona, a los comerciantes más adinerados, a las damas y caballeros de calidad, como entonces se decía. Los telares de seda de Valencia hicieron un destacado trabajo para surtir las bodegas de los navíos, pero no pudieron evitar que Sevilla y Cádiz se llenaran de comerciantes que enviaban a Indias productos extranjeros. Especialmente sedas de Francia e Italia, y extraordinarios bordados como los que luce esta casaca, que desbancaban a los productos españoles. La segunda ciudad de Francia, la industriosa Lyon, se extiende sobre la confluencia de dos grandes ríos, el Ródano y el Saona. En una de las zonas más altas de la ciudad se levanta el barrio de la Cruz Roja. Está formado por casas con grandes ventanales y techos altos. Mucha luz y espacio para encajar los grandes telares. A los tejedores se les conocía con el nombre de canuts, y estas calles forman lógicamente el barrio de los canuts. Estos son los canuts, los que dieron nombre a los artesanos de la seda. Manejando los canuts con destreza, los sederos franceses fueron capaces de llevar a la seda bordados difíciles de superar. Además de confeccionar estos complicados dibujos, los telares de Lyon tejían damascos y terciopelos, como esta pieza azul. El resultado de su trabajo era ambicionado por las damas y los caballeros de todas las cortes europeas, y desde luego por los acaudalados comerciantes de Indias. Como importar productos de lujo no estaba bien visto, la corona española recurrió a la creación de manufacturas reales para impulsar la innovación e industrialización del país. Y de paso, fomentar el comercio y competir en la carrera de Indias con los productos extranjeros. En el siglo XVIII funcionaron en España cerca de 2 docenas de manufacturas reales. Fabricaban desde naipes y relojes hasta sedas y papel, pasando por armas, tabacos, platería, papeles pintados, lanas, porcelanas y cristales. Muchas de sus producciones, casi siempre lujosas, viajaron en la carrera de Indias.
Algunas reales fábricas han sobrevivido hasta nuestros días, concretamente dos. Una es la de cristales, fundada por el rey Felipe V para proporcionar grandes espejos al gusto francés, y cristales planos para las ventanas de los palacios reales. Precisamente en el Palacio de la Granja de San Ildefonso todavía quedan vidrios de aquellos años. Sí, son imperfectos y hacen aguas, pero han soportado el paso de los siglos. La Granja de San Ildefonso, cerca de Segovia, era el perfecto emplazamiento donde instalar las reales fábricas de cristales. Perfecto porque estaba rodeado de limpias aguas de montaña, tan importantes para la técnica del vidrio. Y si era por combustible, en las faldas de Navacerrada se extendían los frondosos pinares de Balsaín. La fábrica alcanzó prestigio internacional y calidad para competir con vidrios venecianos, franceses y bohemios. Su producción comenzó a enviarse a Indias desde mediados del 18, especialmente cuando había excedentes en España. Pero si la Real Fábrica alcanzó fama en España, en Indias y más allá de sus fronteras, fue por sus cristales grabados y pintados a mano con oro fino. Los modelos que hoy se fabrican en la granja son una continuación de los fabricados en el siglo XVIII. Saltamos desde la granja hasta Madrid para conocer la segunda manufactura real que aún sigue activa. Es la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. En la zona más alta se almacena la materia prima de cualquier tapiz, lanas teñidas con todos los colores imaginables. Cuando la Real Fábrica echó a andar bajo el reinado de Felipe V, muchas de estas madejas debían teñirse con tintes americanos, con la grana cochinilla, el añil, los palos de tinte y el achiote. En la planta baja están los telares. No son máquinas convencionales, sino los llamados telares de alto lizo o verticales, los indicados para confeccionar los tapices que necesitaba el rey. ¿Y para qué se usaban? Eran prácticos. Aislaban los heladores salones de los palacios. Amortiguaban las voces y el ruido para lograr ambientes confortables. Y si encima eran maravillosas obras de arte, pues mucho mejor. La forma del telar y el arte mismo del tapicero recuerdan a un pintor trabajando frente a su lienzo. Los hilos serían la paleta de colores y las manos del artesano los pinceles. No se sabe de tapices de la Real Fábrica que viajaran a Indias. No quedó constancia. Será porque allí no se necesitaba abrigar los muros. Pero esta institución es una joya de los años brillantes que superó la decadencia de tantas manufacturas reales e incluso su destrucción intencionada. En Segovia, una de esas industrias fue la Real Fábrica de Paños Superfinos. Era una antigua industria lanera que databa del siglo XVI, con telares dispersos por toda la ciudad. Es inútil buscar algún vestigio de la fábrica. La confección de paños decayó y su exportación a Indias no fue afortunada. El calor del trópico tenía protagonistas más frescos, como la seda, el algodón o el lino. Viajamos hacia el norte, hasta La Rioja, para conocer otra manufactura real de tejidos de lana. En el centro de la villa, el ayuntamiento ha recuperado parte del gran edificio que albergaba la fábrica. En esta zona convertida hoy en escuela estaban los telares. Y en la zona posterior, las naves del tinte,
fácilmente reconocibles por sus grandes chimeneas. Piezas de tejido, porcelanas, ropajes y puntillas viajaban en las flotas acompañados por el complejo mundo de géneros que hoy llamamos mercería. La carga del navío Conde de Tolosa, naufragado en la costa norte de Santo Domingo a finales del siglo XVII, nos ha dejado una prueba. Aquí hay centenares de dedales de metal amarillo destinados a proteger dedos coloniales, acompañados por tijeritas de costura que han perdido las hojas de corte, devoradas por el mar. La mayor parte de esta mercería tenía su centro en Andalucía, concretamente en Sevilla. En una tienda de la ciudad encontramos una muestra de lo que pudo formar parte de esos envíos tan imprescindibles para la vida doméstica de los virreinatos. Carretes de hilo de todos los colores y fibras, tijeras de costura, botonaduras y corchetes, dedales, agujas y alfileres. Y sobre todo, cintas de raso teñidas con todos los colores del arco iris, usadas para acompañar a galones y encajes en el adorno de los vestidos. Pero la gran especialidad de la Sevilla exportadora en los años brillantes fue la quincallería y los abalorios. Cristalitos, granates, granatitas, en definitiva, cuentas de colores que llenaban cajones con destino a las colonias. Aquella fue una frivolidad que cruzaba el Atlántico en compañía de cosas más serias, porque la evangelización del Nuevo Mundo necesitaba de objetos tan elementales como medallas, rosarios y libros piadosos. El navío dispuesto a partir hacia América tiene ya la mitad de su bodega cargada con textiles y mercería. Otro 30% formado por aceite, vinos y frutos secos. Nos queda espacio para algo importante, los hierros. Sencillos hierros para puertas, bisagras y cerraduras. Planchas para cubrir las llantas de carros y carruajes y todo tipo de accesorios. Arcas de caudales para transportar oro y plata. Unos hierros que era imposible fabricar en América porque así lo dictaban las normas del mercantilismo. La exportación de estos hierros y de otros productos siderúrgicos a las colonias representó un considerable impulso para el desarrollo industrial europeo. Por eso tenemos que ir a Guipúzcoa. Entramos en los cerrados valles de la cuenca del río Urola para comprender tres cosas. Que los ríos cortos y caudalosos del País Vasco podían ofrecer mucha energía hidráulica durante todo el año. Y que las montañas cubiertas por espesos bosques proporcionaban abundante madera para combustible y mineral de hierro. Gracias a la combinación de estos tres elementos, florecieron las ferrerías vizcaínas y guipuzcoanas. Cerca de Legazpia se conserva una de ellas. La ferrería de Mirandaola funciona exactamente igual que hace 3 siglos, utilizando la energía hidráulica para mover sus mecanismos. El agua canalizada desde el río llega hasta la ferrería y su caída sobre las ruedas genera un movimiento de rotación. Así se mueven las levas encargadas de accionar 2 grandes fuelles soplantes que llevan al hierro hasta la incandescencia. Los mazos y martillos hidráulicos retumbaron por los valles vascos forjando barras, planchas y tochos destinados a toda España y a Indias. Es un hecho que la práctica totalidad de los hierros que llegaron a América durante los años brillantes, ya fuera en bruto o elaborados,
fueron exclusivamente vizcaínos. Con el hierro sucedió como con los vinos y aceites andaluces. Unos y otros cumplieron la norma de no exportar a Indias nada más que productos españoles. Estas manufacturas europeas tienen un valor elevado. Son productos industriales y, en consecuencia, la balanza se ha desajustado. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Muy sencillo, compensando la diferencia de valor entre ambos platillos gracias al oro y la plata de Indias. Así la balanza se inclina definitivamente a favor de la metrópoli. El oro y la plata ya no servirían tan solo para ajustar las diferencias entre cobros y pagos, sino para enriquecer a las naciones y a la corona. Para las civilizaciones precolombinas, los adornos de plumaje eran un símbolo de poder y riqueza. Frágiles objetos formados con las plumas multicolores de aves exóticas, alas de insectos ensartadas en collares. A pesar de su belleza, no interesaron demasiado a los conquistadores españoles porque su atención se centró en estos otros adornos. Joyas de oro puro que resplandecían sobre los caciques. De ellas nació el mito de El Dorado. En los años que siguieron al descubrimiento de América, el oro fue para los españoles un valioso producto de intercambio, cuando no botín de guerra. Poco a poco, con el paso del tiempo, el oro se hizo más raro. Entonces, la minería de la plata se transformó en el elemento clave del comercio colonial. Quizá por eso, los bastones de mando de los virreyes de Indias se recubrieron de plata labrada. Metales preciosos, caudales, dineros, estaban destinados a ser la energía para alimentar el comercio colonial. A comienzos del siglo XVI, el poeta Garcilaso de la Vega escribió: «El imperio del Perú es un océano de oro y plata. Sus crecientes mareas llegan a todas las naciones del mundo, llenándolas de riquezas y satisfacción». En el Museo Provincial de Cádiz se guarda una pieza que formó parte de esa marea. Es un pesado lingote de plata. Más que cualquier otro producto, representa la carrera de Indias. Fue su razón de ser, el objetivo final. Tasco, Zacatecas y el Real de 14, San Luis Potosí, Guanajuato, nombres y lugares que evocan un imperio minero que sirvió para financiar otro imperio, el de España, a través de la carrera de Indias. Hemos escogido Guanajuato como muestra. Guanajuato se asienta en el fondo de una hondonada. Casas de todos los colores tapizan las paredes de un valle rodeado de montañas resecas. Esas sierras esconden una fabulosa veta de plata en forma de media luna que abraza la espectacular ciudad. La plata de Guanajuato fue descubierta por los españoles a mediados del siglo XVI, pero llegó a su máxima explotación a finales del XVIII. Por entonces, las 3/4 partes de toda la plata que circulaba en el mundo salía de aquí. O más bien de allá al fondo, del interior de las montañas por donde discurría la veta madre. Hoy, la veta madre es todavía explotada desde la antigua mina de Cata, ahora llamada El Rosario. Descendemos hasta el actual nivel de producción y recorremos la galería principal, bajo la montaña, hasta llegar al tiro de rayas. Estas son las ruedas que accionan los montacargas.
Volvemos a la oscuridad de la mina. Si soñábamos con ver brillar la plata en estas paredes, no lo vamos a conseguir porque el mineral que la encierra es muy oscuro, casi negro. Cuanta plata y oro viajó hasta España desde todas las minas de Indias durante los años brillantes. Algunos cálculos indican que tan solo en el siglo XVIII fueron embarcadas hacia España entre 15 y 16.000 toneladas de metales preciosos. El 85% de esa riqueza era plata. ¿Qué fue de la plata mexicana? Regresamos a Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero. A primera vista, Taxco parece una ciudad andaluza colgada de las faldas de Sierra Morena. Pero estamos en la Sierra Madre mexicana. Hasta aquí llegaron en el siglo XVI los hombres de Hernán Cortés en busca de estaño y se encontraron con la plata. Gracias a las minas, Taxco prosperó hasta dar forma a una de las ciudades más bonitas y turísticas de México. Y también una de las más laberínticas, con un tráfico imposible formado por pequeños taxis y diminutos autobuses urbanos. Los tasqueños se mezclan con turistas llegados de todo el mundo en busca de uno de los grandes atractivos de la ciudad: la plata. Las platerías están por todas partes. Grandes o pequeñas ofrecen todo lo que el metal precioso puede ofrecer en forma de joyas o utensilios de lujo. Si Taxco cuenta con algo más de 50.000 habitantes, más de la mitad de ellos se dedican al negocio de la platería. No solo vendiendo plata, sino también trabajando el metal en alguno de los 3.000 talleres familiares abiertos en la ciudad. La plata no viene de las minas de Taxco, porque están casi agotadas y no compensa su explotación. Ni tan siquiera es plata mexicana. Viene de Australia en forma de granos, de granalla. Son las cosas de la mundialización. El Gran Taller es un centro de diseño y fabricación a gran escala que emplea una treintena de artesanas y artesanos. Este es el resultado. Joyas de alto valor que han dado a la platería mexicana fama universal. Sin embargo, la plata del comercio colonial no estaba para hacer estos adornos, sino que cumplía una función mucho más importante. Su misión era convertirse en millones de monedas con las que mantener un imperio. A partir del siglo XVI, España construyó en Indias una docena de majestuosas fábricas de moneda, de cecas, como esta levantada en Potosí. Sin embargo, la primera de todas se construyó en Ciudad de México y nos vamos a verla. Aquí hay matrices del siglo XVIII. Son bloques del mejor acero sueco que llevan grabadas en hueco las imágenes que debían aparecer en las monedas, como este busto del rey Carlos IV. Esta otra contiene todos los elementos necesarios para acuñar monedas de oro y plata. Con las matrices llegadas desde España, en las cecas americanas se confeccionaron troqueles como este. De ello surgió una de las monedas más internacionales de la historia, el incomparable real de A8, también conocido como mundos y mares o columnario. El real de A8 contenía 27,5 gramos de plata de la más alta calidad, con una pureza del 92%. Su diseño se mantuvo intacto a lo largo de décadas.
fue la primera divisa internacional. Era hija de esta otra moneda acuñada en el siglo XVI, donde ya aparecen las dos columnas de Hércules. Fíjense bien en ellas porque les vamos a contar una historia. Nos vamos a la capital de República Dominicana, a Santo Domingo. En la calle de las Damas, la primera calle de América, tomamos una calesa para recorrer el barrio colonial. Nos sentimos como en un pueblo de Andalucía. El paseo termina en la Plaza de la Encarnación, donde se levanta la catedral. La construcción del templo empezó en el año 1514 y se utilizó piedra de coral para decorar la fachada principal. Uno de los bajorrelieves nos llama la atención. Representa la corona española. En la parte baja, las ondulaciones son el océano, sobre el que se levantan las columnas de Hércules, rematadas por las coronas de Castilla y de Aragón. Una cinta abraza las columnas con la leyenda Plus Ultra. Este símbolo se puede simplificar. ¿Verdad que le resulta familiar? A fuerza de verlas en las monedas, las dos columnas y la cinta se convirtieron en el símbolo del dinero en todo el continente americano. Está por todas partes, incluida la carta del restaurante. El real de A8 se extendió por el mundo. No se molestaron ni en copiarla, resellándola con marcas propias en zonas de Portugal, China o Inglaterra. Fue moneda de curso legal en Estados Unidos, al menos hasta su guerra civil, dando origen al dólar. La moneda norteamericana nació copiando el real de A8, adoptando como símbolo las columnas abrazadas por la cinta. El viaje a los años brillantes ha concluido y es hora de hacer balance. El comercio colonial fue una gran aventura marítima. Significó el descubrimiento de nuevos colores. Es como una magia, ¿no? Extendiendo el bordado. Y de nuevos sabores nunca antes olidos o gustados. También fue la solución para el hambre en Europa durante generaciones gracias a plantas como la patata y el maíz. El comercio representó la profunda transformación de la economía. ¿Fue un impulso para las técnicas del tejido? ¿La ciencia de la metalurgia y la minería? ¿Y el conocimiento humano con el descubrimiento de nuevas especies de animales y plantas? Miles de lingotes de plata y oro, millones y millones de monedas cruzaron el Atlántico como consecuencia del comercio colonial. Se supone que llegaban para engrasar y fertilizar la economía española. Pero sus efectos a medio y largo plazo no fueron los esperados. A pesar del esfuerzo de las reales fábricas, a pesar del impulso de la Ilustración, en la España de la carrera de Indias no existía una amplia burguesía que empleara los caudales americanos para crear industrias potentes y competir con las manufacturas europeas. Sin burgueses emprendedores, la nobleza no fue de gran ayuda, entre otras cosas porque, entre buena parte de la aristocracia española, actuar en el comercio se consideraba una vulgaridad de mal gusto. Hubo excepciones. En regiones como Cataluña, el País Vasco o el Flandes español, el oro y la plata de América sentó las bases de la industria textil, de la siderurgia y del lucrativo comercio internacional. En el resto cayó sobre tierra estéril. Además, la avalancha de dinero creó una fuerte inflación en los mercados
y mantener el imperio de ultramar resultó extraordinariamente costoso. A fin de cuentas, el comercio colonial no consiguió ser la palanca de desarrollo que tantos esperaban. De esa forma, al empezar el siglo XIX, el ciclo que había durado casi 500 años se cerró. Los años brillantes, en definitiva, no lo fueron tanto. Su resplandor se apagó lentamente a partir de que el último navío de la carrera de Indias arribó a los muelles de Cádiz.